Cuando entré a trabajar al turno nocturno del hospital, nadie me habló de nada extraño. Y eso es importante, porque cuando algo te advierten, tu mente empieza a buscarlo. Aquí no fue así. Era un hospital público, grande, viejo, de esos que han sido remodelados tantas veces que ya no sabes qué parte es original y cuál fue añadida después. Pasillos que no siguen una lógica clara. Escaleras que no conectan donde deberían. Áreas que parecen más antiguas que el resto del edificio. Mi trabajo no tenía nada de especial. Seguridad interna, control de accesos, rondines, cámaras, reportes. Nada heroico. Nada paranormal. El turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas donde el tiempo se estira de una forma rara. Cualquiera que haya trabajado de noche sabe que el reloj no se mueve igual. Las primeras semanas fueron normales. Silencio. Cansancio. Rutina. Aprendí los recorridos. Aprendí qué puertas hacían ruido. Aprendí qué luces parpadeaban desde antes. Y también aprendí que el hospital nunca duerme del todo. Siempre hay un monitor sonando. Siempre hay alguien despierto en algún lado. Lo que no aprendí de inmediato fue el horario. Porque el horario no se nota al principio, se siente después. No fue una noche específica. No hubo un evento claro que marca el inicio. Fue más bien una acumulación de detalles pequeños. Errores. Pequeños errores. Al principio pensé que eran míos. Una noche me encontré revisando 2 veces el mismo pasillo. No porque dudara, sino porque no recordaba haberlo revisado. Otra madrugada anoté en la bitácora que había pasado por el área de quirófanos, y luego me di cuenta de que no recordaba el trayecto. No el inicio, no el final. El trayecto. Eso es importante. Porque olvidar algo no es lo mismo que no recordarlo. Una noche miré el reloj del pasillo central. Marcaba las 03:14. Seguí caminando. Revisé una puerta. Volví a mirar el reloj. 03:18. No 4 minutos después. No 5. Directamente. Pensé que el reloj estaba descompuesto. Pero mi reloj marcaba lo mismo. Esa fue la primera vez que sentí una incomodidad real. No miedo. Incomodidad. Como cuando sabes que algo no encaja pero no puedes señalar qué. A partir de ahí empecé a prestar atención. Todas las noches, sin excepción, entre las 3:15 y las 3:25, el hospital se volvía distinto. No más oscuro, no más ruidoso, distinto. Los pasillos parecían más largos. Las puertas automáticas tardaban en responder.
Las cámaras mostraban pequeños desfases. Nada que un técnico pudiera señalar como falla grave, pero suficiente para que el cuerpo lo notara. A las 3:17, siempre sentía lo mismo. Una presión suave en el pecho. Una sensación de lentitud mental. Como si pensar costara un poco más. Empecé a registrar todo. No porque creyera que fuera algo extraño, sino porque el trabajo nocturno te vuelve meticuloso. Anoté horarios, duración de fallas, zonas afectadas. Y ahí apareció el patrón. Siempre el mismo rango, siempre la misma hora. Una madrugada decidí quedarme quieto en el cuarto de monitoreo, sin rondines, sin caminar. Quería ver si el hospital cambiaba igual sin mí recorriéndolo. 03:16. Todo normal. 03:17. No hubo apagón. No hubo sombras. Las cámaras siguieron grabando, pero no juntas. La cámara del pasillo norte mostraba algo distinto al mismo pasillo desde otro ángulo. No en contenido, en tiempo. Como si cada cámara estuviera ligeramente adelantada o atrasada respecto a las demás. Durante un minuto exacto, el hospital no estaba sincronizado consigo mismo. Cuando volvió a la normalidad, revisé las grabaciones. Ese minuto no estaba. No estaba dañado, no estaba cortado. Simplemente no existía. Reporté la anomalía. Mantenimiento revisó el sistema completo. No encontraron nada. A la semana siguiente, una enfermera me preguntó si yo también sentía el bajón. Usó esa palabra, como si fuera algo normal. Me dijo que a esa hora siempre se sentía agotada de golpe, que le costaba concentrarse, que cometía errores tontos. Pensé en explicaciones médicas. Ritmo circadiano. Descenso de alerta. Nada fuera de lo común. Hasta que agregó algo más. Que prefería no quedarse sola en pasillos largos a esa hora. No porque viera cosas, sino porque sentía que si se detenía, podía olvidarse de por qué estaba ahí. Esa frase no se me fue de la cabeza. Otra noche encontré a un residente sentado en el suelo apoyado contra la pared. Estaba consciente, pero desorientado. Me dijo que había salido a buscar un expediente y que no recordaba haber caminado hasta ese pasillo. El reloj marcaba 03:19. Estaba sudando.
pero tenía frío. Me dijo algo que me inquietó más que todo lo demás. Que por un momento había sentido que el pasillo no terminaba nunca. No que fuera largo, que no terminaba. Esa noche empecé a revisar registros antiguos del hospital. No historias, no rumores, registros. Y encontré algo inquietante. Durante años, siempre en el mismo rango horario, aumentaban los errores humanos. Medicamentos mal etiquetados. Registros incompletos. Pacientes que decían haber escuchado su nombre. Nada grave. Nada que cerrara el hospital. Pero constante. Demasiado constante. Una madrugada me tocó hacer ronda con otro guardia. Él llevaba más de 15 años trabajando de noche. Cuando el reloj se acercó a las 3, se puso tenso. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que no le gustaba esa hora. Nada más. A las 3:17, se detuvo en seco. Me pidió que no habláramos. No porque oyera algo, sino porque, según él, si hablábamos, después costaba recordar la conversación. No le creí. Hasta que pasó. Le pregunté si ya había revisado una salida de emergencia. Me miró. Abrió la boca. Y no respondió. Se quedó quieto, parpadeando. Después de varios segundos, me preguntó qué estaba haciendo ahí. No recordaba nada. El radio hizo estática durante menos de un minuto. Luego todo volvió. Esa fue la noche en que entendí que el problema no era lo que aparecía. Era lo que se perdía. Tiempo. Memoria. Continuidad. No es que algo llegara al hospital. Es que algo se abría. Una ventana breve donde el cerebro humano funciona peor. Donde la percepción se fragmenta. Donde la conciencia no termina de ensamblarse. 03:17. No es una hora maldita. Es una hora vulnerable. Empecé a investigar por mi cuenta. Estudios de turnos nocturnos. Errores médicos.
fatiga extrema. El mismo patrón aparecía una y otra vez. Entre las 3 y las 4 de la mañana, el cuerpo humano alcanza su punto más bajo de alerta. Pero eso no explicaba todo. Porque en el hospital no solo era cansancio, era sincronía. Demasiadas personas experimentando lo mismo al mismo tiempo. Mi último turno fue tranquilo. Demasiado tranquilo. A las 3:17 no pasó nada. Ni fallas. Ni errores. Ni sensaciones. Eso fue lo que me hizo irme. Porque entendí algo inquietante. No siempre ocurre. Solo cuando hay suficientes personas despiertas para notarlo. No sé si el hospital está vacío a esa hora. Solo sé que a las 3:17 no estamos completamente despiertos. Y cuando demasiadas mentes entran en ese estado al mismo tiempo, la realidad se vuelve frágil. Después de mi último turno, seguí pensando en el hospital. No en lo que pasaba allí, sino en lo que no pasaba cuando debía. Empecé a notar algo en mí. Durante semanas me despertaba alrededor de las 3 de la madrugada. No exactamente a las 03:17, pero siempre cerca. No con miedo, con una sensación rara de estar llegando tarde a algo. Me sentaba en la cama y trataba de recordar qué hacía en ese momento cuando trabajaba ahí. Nunca podía. Era como si esa franja horaria no se hubiera guardado bien en la memoria. Eso me llevó a revisar mis propios registros, los reportes que yo había escrito durante esos meses. Y encontré errores. No de ortografía, de continuidad. Turnos donde el texto saltaba de una hora a otra. Frases que no recordaba haber escrito. Anotaciones hechas con mi letra, pero que no reconocía. En uno de ellos había una frase subrayada. No permanecer solo entre las 3:15 y 3:25. No recordaba haberla escrito, pero estaba ahí. Con fecha. Con firma. Empecé a hablar con otras personas que habían trabajado en turnos nocturnos. No solo en ese hospital. Guardias, enfermeros, paramédicos, sin mencionar la hora. Solo preguntando por el momento más extraño de la noche. Muchos coincidían. Entre las 3 y las 4 todo se volvía más pesado, más lento, más confuso. Pero algunos dijeron algo más. Que había noches donde sentían que el turno no avanzaba. Como si el reloj estuviera cumpliendo su función, pero el tiempo no. Uno de ellos me contó que una madrugada miró el reloj 5 veces seguidas. Cada vez marcaba la misma hora. 03:17. No se había detenido, simplemente no avanzaba.
Nadie lo creyó, hasta que otro dijo haber vivido lo mismo, en otro lugar, en otra ciudad, en otro hospital. Eso fue lo que me hizo pensar que no era el edificio, era el tipo de lugar. Los hospitales concentran algo muy específico, no energía, no espíritus, conciencia humana en estado límite. Personas que no duermen, personas que despiertan de anestesia, personas que no despiertan. Todo mezclado en el mismo espacio. Y el cerebro humano, cuando se expone a eso durante horas, empieza a fallar de formas extrañas. Hay estudios que hablan de microdesconexiones, segundos donde la conciencia se apaga sin que lo notemos. No te duermes, no te desmayas, simplemente no estás. La mayoría de las veces dura milisegundos. Pero, ¿y si en ciertos entornos dura más? ¿Y si varias personas entran en ese estado al mismo tiempo? Eso explicaría muchas cosas. Las lagunas, los errores sincronizados, la sensación de pasillos interminables. No porque el pasillo cambie, sino porque la mente deja de medirlo correctamente. Una noche volví a pasar por el hospital. No entré. Me quedé afuera en el estacionamiento. Miré el edificio desde lejos. A las 3:17 algunas luces parpadearon. No todas, no juntas. Como si distintas partes del edificio estuvieran viviendo momentos ligeramente distintos. No sentí miedo. Sentí algo peor. Normalidad. Como si eso fuera lo que debía ocurrir. Entendí entonces que el hospital no estaba mal. Estaba funcionando. Haciendo lo que hace mejor. Sostener a personas despiertas cuando el cuerpo no está hecho para eso. Forzar la conciencia. Estirarla. Y a veces, romperla un poco. No creo que haya algo esperando a las 3:17. Creo que a esa hora dejamos de estar completamente aquí. Y cuando suficientes personas lo hacen al mismo tiempo, la realidad se afloja. Solo un poco. Lo suficiente para que nadie pueda señalar el momento exacto en que algo se perdió. Si alguna vez trabajas de noche en un hospital, presta atención. No a lo que ves, sino a lo que no recuerdas después. Porque si hay una hora peligrosa, no es por lo que aparece, es por lo que desaparece.